Hay lugares donde la historia no está escrita en los libros, está enterrada, debajo de la tierra, en las piedras y, algunas veces, en la memoria de quienes todavía conservan la palabra de sus abuelos. Yo nací en Zacoalco de Torres, Jalisco, y llevo muchos años escuchando las mismas historias que mi tatarabuelo escuchó de los suyos. Historias que no se cuentan a cualquiera, porque hay recuerdos que, aunque pasen los siglos, no dejan de pesar. Y si alguna vez han visitado el pueblo, quizá hayan visto el templo de San Francisco de Asís. Dentro de ese templo se venera al Señor de la Salud, una imagen de Cristo a la que generaciones enteras han acudido en busca de consuelo, protección y alivio. Pero detrás de esa devoción existe una historia mucho más antigua. Una historia que se remonta a los primeros años de la época colonial, al año de 1530. Por aquel entonces, estas tierras eran muy distintas. El pueblo apenas comenzaba a formarse bajo el dominio de los españoles, y los campos se extendían alrededor de los cerros como un mar de tierra y mezquites. Pero había un sitio al que nuestros antepasados procuraban no acercarse cuando caía la noche. Un cerro que todavía lleva el nombre de los Juanes Vicente. Mi tatarabuelo decía que ese nombre se pronunciaba con respeto, no por devoción, por miedo. Porque mucho antes de que el Señor de la Salud llegara a ser venerado como hoy, algo habitaba aquellas tierras, algo que caminaba sobre dos piernas, pero que ningún hombre sensato habría confundido con un hombre. Durante años pensé que se trataba solamente de una leyenda, una de esas historias que los viejos cuentan para que los niños no se alejen demasiado de sus casas. Hasta que mi abuelo me mostró unas crónicas antiguas y me dijo algo que jamás olvidé. Hay historias que nacieron del miedo, pero hay otras que nacieron porque alguien sobrevivió para contarlas. Y aquella historia hablaba de un ser que, durante décadas, convirtió el Cerro de los Juanes Vicente en un lugar maldito. Lo llamaban simplemente el Gigante, y quienes llegaron a verlo no volvieron a ser los mismos. En aquellos años, Zacoalco era un pueblo pequeño. Las casas eran de adobe, los caminos de tierra. Y después de que el sol desaparecía detrás de los cerros, la oscuridad cubría los campos con una rapidez que hoy cuesta imaginar. Los campesinos regresaban antes del anochecer, los arrieros evitaban ciertos caminos, y las madres recogían a sus hijos mucho antes de que comenzaran a escucharse los coyotes. Porque después de la puesta del sol, el Cerro de los Juanes Vicente dejaba de ser un cerro. Se convertía en territorio del Gigante. Decían que aquella criatura era enorme, no 4 metros de altura como cuentan algunas historias de criaturas fantásticas, sino algo mucho más desagradable de imaginar. Su cuerpo parecía humano solamente de lejos. Era demasiado largo, demasiado ancho. Sus brazos descendían casi hasta las rodillas y caminaba con una inclinación extraña, como si su propio peso le resultara difícil de soportar. Nadie sabía de dónde había venido. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Y quienes aseguraban haberlo visto jamás coincidían completamente en su aspecto. Pero todos coincidían en una cosa. Era descomunal. Por las noches comenzaban los sonidos. Primero eran ramas quebrándose. Después, el crujido de los mezquites. Y finalmente, las pisadas. Una, luego otra, lentas, pesadas. Cada una parecía hundirse en la tierra. Los habitantes de las casas cercanas contaban que, cuando el Gigante caminaba por las laderas, las paredes de adobe vibraban ligeramente. Los perros se escondían. Los animales comenzaban a inquietarse. Y algunas veces los habitantes despertaban sin saber por qué, con la certeza de que algo enorme estaba pasando frente a sus puertas. Entonces escuchaban otra pisada, y otra, y otra. No hacía falta verlo para saber que estaba allí. Bastaba con escuchar. Los campesinos que tenían que trabajar cerca del cerro comenzaron a desaparecer. Algunos eran encontrados días después, otros jamás regresaban. Y de los pocos que lograban volver,
Ninguno quería explicar demasiado. Mi tatarabuelo hablaba de aquellos hombres con una tristeza particular. Decía que no eran historias de aparecidos, eran historias de personas, hombres que habían salido de sus casas aquella mañana pensando solamente en regresar al anochecer. Hombres que conocían perfectamente aquellos caminos, hombres que jamás imaginaron que algo los estaba observando desde las laderas. Las viejas curanderas del pueblo comenzaron a advertir que nadie debía cruzar por las inmediaciones del cerro después de la puesta del sol. No importaba si el camino era conocido, no importaba si se llevaba una lámpara, no importaba cuánta compañía se tuviera, porque, según ellas, el gigante no cazaba solamente con los ojos, escuchaba y podía distinguir los pasos de un hombre entre el viento, los insectos y las ramas. Los relatos más antiguos hablan de campesinos encontrados con señales terribles de violencia. No voy a describir aquí todo lo que mi familia conservó de aquellas historias. Basta decir que, en aquellos tiempos, cuando alguien desaparecía cerca del Cerro de los Juanes Vicente, nadie necesitaba preguntar demasiado. La gente cerraba las puertas, encendía una vela y esperaba que llegara el amanecer. Porque la noche pertenecía al gigante, y durante muchos años pareció que nadie podía hacer nada para detenerlo. Hasta que una noche, uno de mis antepasados tuvo que cruzar cerca del cerro, y fue entonces cuando descubrió que las historias eran ciertas. Mi tatarabuelo se llamaba Vicente, eso es lo que me contaron. Era arriero y conocía aquellos caminos desde que era muchacho. Había pasado cientos de veces por las tierras cercanas al cerro, pero aquella noche tuvo que hacerlo cuando el sol ya había desaparecido. Llevaba sus animales de regreso al pueblo. La luna estaba alta y el camino parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Él decía que, al principio, lo único extraño fue el aire. De pronto dejó de sentirse el calor del día. El viento se apagó y el silencio se volvió tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Entonces los animales se detuvieron. Vicente tiró de las riendas. No quisieron avanzar. Fue entonces cuando escuchó el primer crujido. Una rama, detrás de él, se volvió lentamente. No vio nada. Continuó caminando. Otro crujido. Esta vez, más cerca. Luego otro y otro. Pero no eran pasos de animal. Eran pasos demasiado pesados, como si alguien caminara entre los mezquites sin preocuparse por ocultarse. Vicente comenzó a caminar más rápido, los animales también, hasta que escuchó algo que jamás pudo olvidar. Una respiración profunda, lenta, detrás de los árboles. Se detuvo y miró hacia el cerro. Fue entonces cuando lo vio. No de frente, no completamente. Primero apareció una sombra entre los mezquites, después una silueta y finalmente una figura humana recortada contra la luz de la luna. Medía cerca de 4 metros. Vicente quedó inmóvil, la criatura también. Por un instante ninguno se movió. La luna iluminaba apenas sus contornos. Los hombros eran enormes, los brazos demasiado largos y la cabeza parecía hundida entre ellos. No parecía un hombre, pero tampoco parecía un animal. Parecía algo que había aprendido a caminar como un hombre sin haberlo sido nunca. Vicente quiso gritar. No pudo. La criatura dio un paso. El suelo pareció responder. Los animales se alteraron y comenzaron a tirar de las riendas. Vicente cayó de rodillas. Entonces la criatura levantó lentamente la cabeza y lo miró. Mi tatarabuelo jamás pudo explicar qué vio en aquellos ojos. Solo decía que no había rabia, ni hambre, ni siquiera furia. Había algo peor, reconocimiento, como si aquella criatura supiera exactamente quién era, como si lo hubiera estado esperando. Vicente recordó las palabras de las curanderas. No corras cuando lo tengas cerca, pero el miedo pudo más. Se levantó y corrió. Corrió sin mirar atrás. Escuchó ramas romperse, piedras rodar por la pendiente y aquellas pisadas, una detrás de otra, cada vez más fuertes, cada vez más próximas.
Vicente llegó al camino que conducía al pueblo, y justo cuando creyó que estaba a salvo, todo quedó en silencio. No hubo pasos, no hubo respiración, nada. Miró hacia atrás. La criatura había desaparecido, pero Vicente nunca volvió a acercarse al cerro. Y muchos años después, cuando ya era un hombre viejo, seguía asegurando que aquella noche el gigante no intentaba alcanzarlo. Lo estaba dejando escapar, porque, según él, algo mucho más grande estaba por suceder. La noche del 27 de diciembre de 1568, Zacoalco conoció un miedo distinto. Era un miedo que no venía de los cerros, venía de debajo de los pies. Los habitantes dormían cuando la tierra comenzó a moverse. Al principio fue apenas un estremecimiento, después, un golpe. Las paredes de adobe comenzaron a crujir, los objetos cayeron de las repisas, los animales despertaron sobresaltados, y entonces llegó el estruendo. La tierra se partió, las casas temblaron, el suelo parecía moverse como si debajo de Zacoalco hubiera despertado una criatura gigantesca. La gente salió de sus casas, algunos rezaban, otros corrían sin saber hacia dónde. Y desde las cercanías del Cerro de los Juanes Vicente llegó un sonido que ninguno de ellos había escuchado jamás, un rugido. No era trueno, no era viento, no era el sonido de una montaña derrumbándose. Era algo parecido a un lamento tan profundo que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. Cuando amaneció, el pueblo parecía otro. Había grietas en la tierra, piedras desplazadas, muros derrumbados y un silencio extraño sobre los campos. Los hombres más valientes decidieron subir hacia el cerro. Querían saber qué había producido aquel estruendo. Y fue entonces cuando encontraron el mezquite. Era enorme, mucho más grande que los árboles que crecían alrededor. El terremoto lo había arrancado de raíz. Sus ramas estaban extendidas sobre la tierra. Sus raíces habían levantado enormes piedras, y debajo de ellas había algo. Los hombres comenzaron a retirar las rocas, poco a poco, hasta que encontraron los restos de una criatura. No de un hombre, no de un animal conocido. Era aquello que durante tantos años había aterrorizado a los campesinos. El gigante. Había quedado atrapado bajo el peso del mezquite y las piedras que el terremoto había desprendido del cerro. Aquella criatura que parecía imposible de detener había sido vencida por la propia tierra. Pero eso no fue lo que dejó a los hombres sin palabras. Fue lo que encontraron junto a ella. Entre las raíces del mezquite había un pedazo de madera. Al principio parecía una simple rama quebrada, pero al observarla con atención, descubrieron que la madera tenía una forma extraordinaria, una forma que recordaba a un Cristo. Los hombres permanecieron en silencio. Nadie quiso tocarlo, porque aquella figura, nacida de la madera del mezquite después del terremoto, parecía conservar algo que no pertenecía a este mundo. Y según la tradición que llegó hasta mi familia, aquello fue llevado ante los habitantes del pueblo. Con el tiempo, aquella imagen quedó ligada a la devoción del Señor de la Salud, y así terminó el tiempo del gigante. O al menos, eso fue lo que todos creyeron, porque hay algo que mi abuelo siempre me repetía cuando llegábamos a esta parte de la historia. Me decía: no confundas un milagro con el final de una historia. Y ahora que soy viejo, entiendo por qué lo decía. Y ahora, han pasado muchos años. Yo ya soy viejo. Mis manos conocen el trabajo de la tierra y mi memoria está llena de nombres que ya casi nadie recuerda. He visto cambiar a Zacoalco. He visto levantarse casas donde antes solamente había campos. He visto caminos convertirse en calles. Y también he visto cómo muchas de las historias que nuestros abuelos contaban junto al fuego se van perdiendo poco a poco. Pero la del gigante, esa nunca la he podido olvidar. Porque cada vez que paso cerca del Cerro de los Juanes Vicente, hay algo que cambia. El aire se siente más pesado.
Los mezquites parecen guardar silencio, y algunas noches, cuando el viento sopla desde la sierra, todavía me parece escuchar algo entre las ramas. Un crujido, después otro, y luego una pisada. Tal vez sean solamente los años, tal vez sean recuerdos, o tal vez nuestros antepasados tenían razón cuando decían que ciertos lugares conservan lo que ocurrió en ellos. Por eso yo nunca me he atrevido a decir que aquella criatura desapareció para siempre. El terremoto terminó con su cuerpo. Eso lo cuentan las crónicas. Pero hay cosas que no mueren cuando desaparece aquello que las originó. El miedo permanece, la memoria permanece, y las historias también. Por eso, si alguna vez vienen a Zacoalco de Torres y visitan el templo donde se venera al Señor de la Salud, recuerden que detrás de las imágenes, de las campanas y de las oraciones, también existe una historia mucho más antigua, una historia nacida entre la tierra, la sangre y el miedo. Y si algún día alguien les cuenta que en los cerros solamente hay mezquites, animales y piedras, no se burlen, no se rían de las palabras de los viejos, porque nuestros antepasados no tenían cámaras, no tenían grabadoras, no tenían libros llenos de fotografías, tenían solamente su memoria. Y algunas cosas fueron recordadas durante siglos por una razón. Yo no sé qué fue realmente aquello que habitó el cerro. No sé de dónde vino, no sé por qué apareció, y tampoco sé si la noche del terremoto de 1568 fue verdaderamente el final. Pero hay algo que sí sé. La tierra guarda memoria, los pueblos guardan memoria, y mientras quede alguien dispuesto a escuchar, el pasado no desaparece. Así que si alguna noche caminan cerca del cerro de los Juanes Vicente y escuchan una rama romperse detrás de ustedes, no se vuelvan. No importa lo que escuchen, no importa cuánto miedo tengan. Y, sobre todo, no intenten averiguar quién camina detrás, porque quizá el gigante nunca estuvo esperando que alguien creyera en él. Quizá solamente estaba esperando que alguien volviera a despertarlo. Y recuerden esto, hay historias que terminan cuando mueren quienes las vivieron, pero hay otras que solamente están esperando a que alguien vuelva a contarlas.